Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito sea Dios que hoy iniciamos el capítulo 10 del Evangelio, del libro de Hechos de los Apóstoles. Leamos este pasaje que es el único pasaje de este capítulo 10 que se llama Pedro y Cornelio. Hechos capítulo 10 versículos 1 al 48. Hoy vamos a leer hasta el versículo 16. Leamos entonces los dos primeros versículos de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Bueno, Cornelio era un hombre bueno y piadoso que ayudaba a los pobres, a los necesitados y que siempre oraba a Dios. Además, Cornelio era un centurión romano, es decir, era un funcionario del ejército romano. Un centurión es un comandante de 100 soldados romanos. Por eso se llama centurión, de 100. Y la compañía, que en este caso se llamaba, la compañía llamada La Italiana, la compañía era una unidad militar compuesta de unos 500 soldados. Y este centurión romano pertenecía a la unidad militar llamada La Italiana. Y la compañía asimismo también hacía parte de una legión. Una legión estaba conformada por unos 3,000 soldados. Entonces tenemos, lo más grande era la legión, que estaba conformada por unos 3,000 soldados. La legión se dividía en compañías, es decir, grupos de a 500 soldados. Eso era una compañía. Y a su vez, cada compañía se dividía en grupos de a 100 soldados. Y por cada 100 soldados había un centurión, que era su comandante. Es decir, en una compañía habían 5 centuriones y en una legión habían 30 centuriones. Entonces, a este centurión romano, que como ya vimos era un cargo muy importante, Dios le daría una visión. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¡wow! ¡Qué bonito! Como a eso de las 3 de la tarde más o menos, el centurión tuvo una visión en donde vio a un ángel que entraba donde él estaba y le daba un mensaje de parte de Dios. Versículo 4. Él, es decir, el centurión, mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira, todo lo que nosotros hagamos por los demás de corazón no quedará en vano. Sin embargo, Cornelio debía hacer algo mucho más importante que eso. Y le siguió diciendo el ángel. Versículos 5 y 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, el ángel le dijo al centurión que Pedro, uno de los 12 apóstoles, estaba cerca de Cesarea, en la ciudad llamada Jope, y le dijo que él, es decir, Simón Pedro, estaba posando en la casa de Simón el curtidor, una casa junto al mar, y le dijo que debía mandarlo llamar porque Pedro tenía instrucciones de lo que Cornelio debía hacer.
lo cual era mucho más importante que todas las buenas obras que él hacía. Es decir, había algo muy, muy, muy importante que Cornelio desconocía y que era necesario que aprendiese. Versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Cornelio, que era un funcionario muy importante del ejército romano, como ya vimos, tenía 100 hombres a su servicio, hombres fieles y leales, de quienes llamó a 3 y les contó lo sucedido y los envió a Jope en busca de Pedro, Simón Pedro, tal como el ángel le había dicho. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces, al día siguiente, los hombres de Cornelio se marcharon de Cesarea, rumbo a la ciudad de Jope, a buscar a Pedro. Mientras tanto, a eso del mediodía, Pedro subió a la azotea para orar, y Dios también le daría una visión a él, a Pedro. Versículos 10 al 14. Y tuvo gran hambre. Estamos hablando de Pedro, ¿no? Que estaba en la azotea orando. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14, tú puedes leer lo que está escrito acerca de los animales limpios e inmundos, de todos los animales, de los que viven en la tierra, de los que viven en el agua, de las aves y de los insectos. ¿Cuáles de ellos son limpios y cuáles son inmundos? ¿Y cómo reconocerlos? Por ejemplo, de los que viven en la tierra, los animales que sí se pueden comer son los que tienen pezuña hendida y que además rumían. Por ejemplo, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, el íbice, el antílope, el carnero montés. Los animales que no cumplan con esas 2 condiciones simultáneamente no se pueden comer. Por ejemplo, el camello. El camello rumía, pero no tiene pezuña hendida. El conejo o la liebre, que rumían, pero no tienen pezuña. El cerdo, que tiene pezuña hendida, pero no rumía. Tampoco se pueden comer los animales que anden sobre sus garras. No se pueden comer tampoco la comadreja, el ratón, la rana, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas es abominación. Todos estos animales que estamos mencionando con nombre, todos están escritos ahí en la Biblia. Léelo en Levítico 11, Deuteronomio 14. Sigamos leyendo. Y dice también ahí ahora de los que viven en el agua. Los que sí se pueden comer son los que tengan aletas y escamas,
ambas cosas simultáneamente. Los que no cumplan con estas tres condiciones, de que vivan en el agua, que tengan aletas y que también tengan escamas, no se pueden comer. De las aves, no se pueden comer el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. De los insectos no se puede comer todo insecto alado que anduviera sobre 4 patas. Y sí se puede comer todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, que además tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra, como la langosta, el argol, el agap. Y dice específicamente, Levítico 11:43 dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Es decir, en el Antiguo Testamento, en Levítico 11, Deuteronomio 14, Dios es muy claro y específico de cuáles animales sí se pueden comer, y estos son llamados animales limpios, y cuáles no se pueden comer porque son abominación, y si se comen la persona se contaminaría y se haría inmundo juntamente con ellos. Y ahora vemos que baja del cielo un lienzo con todos los animales terrestres, reptiles y aves del cielo, y escuchó una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Volvamos a leer los versículos 11 al 13 de Hechos 10. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro respondió, versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro estaba respondiendo conforme a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento y que acabamos de explicar. Entonces, versículos 15 y 16. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Wow! Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira, Dios le había mostrado a Pedro todos los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le había dicho a Pedro, levántate, mata y come, porque Dios ya los había limpiado. ¡Wow! Y acá quiero hacer un paréntesis en este pasaje para hablar específicamente sobre la comida. Mira, hay personas que no comen cerdo, por ejemplo, porque como leímos en el Antiguo Testamento, dice que el cerdo está dentro de los animales inmundos, que no hay que comer, y está bien no comerlo. Pero hay personas que sí comen cerdo y que primero bendicen todos los alimentos que van a consumir, primero oran a Dios, dan gracias y luego comen, sintiendo que están actuando bien. Y también está bien. ¿Por qué? ¿Cómo así que si no come está bien y si come también está bien? Sí, porque lo importante es lo que Dios haya puesto en ti. Estamos hablando específicamente de comida, ¿no? Si tú sientes que no debes comer determinada comida, cerdo, por ejemplo, tú sientes que no debes comerla,
entonces no la comas. ¿Por qué? Porque tú sientes que no es correcto y entonces no debes hacerlo. Pero si tú sientes que sí puedes comer determinada comida y primero le das gracias a Dios y le pides a Dios que bendiga los alimentos, entonces sí está bien comerlos, porque en ti no hay distinción entre una comida y otra, y está bien. Por eso Dios le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come, y no llames inmundo lo que he limpiado. Vamos a profundizar más en esto. Leamos Romanos capítulo 14, versículos 1 al 6. Este pasaje habla sobre los débiles en la fe. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¡Wow! Impresionante, ¿cierto? Es decir, es lo mismo que con el día de reposo, del cual ya hemos hablado antes también. Si tú sientes que debes descansar el sábado, está bien y hazlo así. Pero si tú, por el contrario, juzgas todos los días iguales, es decir, sientes que tu día de reposo puede ser un domingo, un lunes, un martes, cualquier otro día, también está bien, como acabamos de leer en Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Una persona hace diferencia entre un día y otro y siente que el día de reposo debe ser tal y está bien, por ejemplo, el sábado. Pero otro no, otro juzga todos los días iguales y también está bien. Es igual con la comida. Si tú sientes que no debes comer algo, no lo comas. Pero si no sientes eso y sientes que sí lo puedes comer, cómelo. Porque lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Y sobre todo, nos dice ahí la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que no juzguemos a los demás por hacer esto o aquello, ni contendamos con ellos por estas cosas, porque es Dios con su sangre preciosa el que nos ha limpiado. Lo importante acá es la fe. Si en tu fe está no comer determinado tipo de alimento, pues no lo hagas. Pero si en ti, en tu fe, está bien comer determinado tipo de alimento, cómelo. Lo que sí nos advierte la palabra de Dios es que seamos misericordiosos con los demás. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que a mí, Ángela, a mí me gusta comer el cerdo y que lo como sin problemas, dando gracias a Dios primero, lógicamente, oro, bendiciendo los alimentos y todo eso. Pero supongamos que ese día yo voy a comer junto a otras personas a las cuales yo sé que por su fe no comen cerdo. Entonces, lo que me dice la palabra de Dios es que por respeto
y consideración a ellas para no quebrantar su fe, yo no debo comer cerdo delante de ellas, si yo sé que eso les va a causar malestar a ellas. ¿Me hago entender? En esa ocasión yo debería abstenerme de comer cerdo, solo por amor y consideración y respeto con mis demás hermanos que tienen una fe débil, como acabamos de leer, y que se sentirían mal de verme a mí comiendo cerdo. Leamos Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, no podemos comer carne, ni vino, ni nada que haga ofender o debilitar a mi hermano que piensa y siente que no se debe comer esa carne o ese vino o ese lo que sea. Volvamos a leer Romanos 14, versículos 1 y 2. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Romanos 14, 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí, como siempre, es el amor. El amor. Mira, la consideración entre nosotros. Si en mi casa nadie se siente mal porque yo coma cerdo, por ejemplo, pues como cerdo tranquilamente, si para mí está bien hacerlo. Pero si alguien se siente mal por eso, entonces yo no debo comerlo para no contristar a mi hermano que se siente mal por eso. Es claro, ¿verdad? Es claro que sí se puede comer, porque no llamemos inmundo lo que Dios ha limpiado. Es claro que comer cerdo está bien si sentimos que está bien, porque Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa, la sangre del nuevo pacto de Jesucristo que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso hay un antes y un después. El Antiguo Testamento había un pacto, sí, pero en el Nuevo Testamento, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es la sangre del nuevo pacto. Y claro, no comer cerdo también está bien si sentimos que no debemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo importante? El amor y la fe. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si hay duda, ahí sí hay condenación. Es decir, si yo hago algo sintiendo que quizá esté mal, ahí sí hay condenación. ¿Por qué? Porque dudo, porque no actúo con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo acabamos de leer en Romanos 14, 23. Nuevamente, ¿qué es lo importante? El amor y la fe. No la comida, ni el tipo de comida que comamos, ni si bebemos esto o aquello, porque lo importante es el amor y la fe, como ya hemos explicado en todo esto. Y espero que esté claro que está bien hacer algo si es esa nuestra fe, y que también está bien no hacer eso si es esa nuestra fe de no hacerlo, porque lo importante es el amor a Dios y nuestra fe en Él, y el amor y consideración por los demás.
Y eso es lo que debemos respetar. Y también tener consideración con los débiles en la fe, con los que se sienten mal por esto o aquello, como leímos en Romanos 14. Si en tu corazón está mal comer carne, pues no lo hagas. Pero si en tu corazón está bien comer carne, hazlo, siempre y cuando no contristes al débil en la fe. Primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Gloria a Dios. Mañana continuaremos con este pasaje para la gloria de Dios y recuerda que este viernes 17 de septiembre vamos a orar por sanidad. Gloria a Dios.